No debería haber vendido la casa. Era lo que me decía mi cuñada con esa voz suave de quien dice lo que piensa, solo después de que la decisión ya está tomada. Elena, vas a arrepentirte. El lugar de una mujer de tu edad es cerca de los hijos, cerca de la familia, pero los hijos tenían vida, tenían casa, tenían prisa, y yo tenía 43 años de silencio acumulado dentro de 4 paredes que olían a domingo. A su cigarro, al cuero del cinturón colgado en la puerta, al jabón que él usaba cada mañana como si fuera un ritual. Cuando él murió, la casa no quedó vacía, quedó llena de más, llena de cosas que ya no sabía tocar. La taza de él en el estante, la pantufla debajo de la cama, el calendario de 2 años atrás que no podía arrancar de la pared porque fue él quien lo había puesto allí con esa letra torcida y grande de quien aprendió a escrever tarde en la vida. Se você já sentiu que precisava ir embora para recomeçar, deixa um like, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Pasaba los dedos sobre los números a veces de madrugada, cuando el sueño no llegaba y el silencio de la ciudad era diferente al silencio del campo, más vacío, más hondo, más sin perdón. Fue en una de esas madrugadas que abrí el cuaderno y escribí: necesito irme, no a ningún lugar específico, solo irme. El anuncio del rancho apareció 3 semanas después en una hoja de clasificados que ni recordaba haber pedido en el kiosco. 46 hectáreas en el interior de Chihuahua, casa de mampostería, pozo artesano, corral, acceso por camino de tierra, barato de más para tener sentido. El corredor habló rápido cuando llamé, como quien quiere cerrar pronto. Gran oportunidad para quien quiere tranquilidad, dijo. Y cuando pregunté por qué estaba tan barato, la línea quedó quieta por un segundo antes de que respondiera. La región es tranquila, solo alejada. Lo compré sin ir a verlo personalmente. Mi hija mayor se quedó con los ojos desorbitados cuando se lo conté. Mamá ni fue a verlo. No fui, hija, porque si fuera, iba a encontrar una razón para no ir y yo necesitaba ir. El camino de tierra empieza justo después de que el asfalto de la carretera federal se vuelve recuerdo. Son 52 kilómetros de polvo rojo que sube, que entra por la ventana del carro, aunque esté cerrada, que se posa en el cabello y en la boca y en los pliegues de los dedos, como si quisiera dejar marca, como si la tierra ya se estuviera presentando antes de que llegues. Vine en un Tsuru prestado de mi sobrino Fabián, con 3 maletas, una caja de víveres, un colchón enrollado en plástico y la foto de Domingo que no puedo dormir sin ella. El rancho se llama Buena Esperanza. Tiene un letrerito de madera en el portón, las letras casi borradas, que alguien pintó con cal hace tiempo. Cuando Fabián abrió el candado enmohecido y pisé el patio por primera vez, la tarde ya estaba cayendo. El sol de finales de mayo en Chihuahua no miente. Es color de herrumbre, pesado, ancho, y cuando cubre el campo, da una sensación que no es exactamente tristeza ni exactamente alegría. Es una cosa intermedia, un reconocimiento. Como si uno supiera de ese lugar antes incluso de haber llegado. La casa era sencilla, como yo quería. 3 cuartos, corredor al frente, techo de barro, ventanas de madera oscura con pestillo de hierro. Olía a cerrado, a humedad vieja, a tiempo detenido. Las paredes tenían manchas de infiltración en el rincón del cuarto y en la cocina. La estufa de leña tenía una herrumbre que iba a necesitar brazo fuerte y estropajo grueso, pero el corredor miraba al pasto y el pasto miraba al horizonte. Y el horizonte no tenía ningún edificio, solo zacate, árbol y esa luz que iba muriendo despacio, como quien no quiere dejar ir. Fabián se quedó hasta el anochecer ayudándome a arreglar lo básico. Antes de irse, miró alrededor con ese aire de hombre joven que no sabe cómo decir lo que quiere decir sin ofender. Tía, ¿está segura de que quiere quedarse aquí sola? Segura, Fabián. Puedes irte. Él se fue y yo me quedé.
El primer silencio del interior es un choque. Quien vino de la ciudad no lo sabe. En la ciudad el silencio tiene ruido por debajo, carro lejano, vecino pisando en el piso de arriba, perro de alguien ladrando sin parar. Aquí el silencio es entero. Es un silencio que ocupa, que se sienta a tu lado, que te mira. Me senté en el corredor con una taza de café y dejé que aquello me cubriera. A eso de las 10 de la noche, cuando ya estaba acostada y el sueño empezaba a llegar con esa ligereza de quien está cansado de verdad, oí el sonido. No era ruido de animal del monte. Conozco sapo, conozco grillo, conozco el croar lejano de la rana en el pantano. Era otra cosa, pasos ligeros, ritmados, como quien camina sin prisa, pero con destino. Venían del patio, del lado de afuera de la ventana del cuarto. No me levanté de inmediato. Me quedé quieta escuchando. El corazón fue subiendo despacio, de esa manera que sube cuando el cuerpo sabe algo antes de que la cabeza lo acepte. Conté hasta 5. Los pasos continuaban calmados, regulares. Me levanté, fui hasta la ventana y empujé la hoja de madera con 2 dedos. El patio estaba bañado por la luz de la luna. Una luna casi llena que lo volvía todo azul y gris, sin sombra. Y en medio de ese patio, detenido como una estatua de piedra, había un perro grande, pelaje oscuro, casi negro, cabeza levantada, mirando directo hacia la ventana, hacia mí. No ladraba, no meneaba la cola, no olfateaba el suelo como perro con hambre hace. Estaba solo detenido, con una calma que no era calma de animal, era calma de quien sabe dónde está y por qué está. Me quedé mirándolo. Él se quedó mirándome. No sé cuánto tiempo duró aquello. Pudo haber sido 1 minuto, pudo haber sido 10. Entonces él hizo algo que me cerró el pecho. Giró el cuerpo despacio, no asustado, no apresurado, despacio, como alguien que se va porque decidió irse, y caminó en dirección a una vereda que yo ni había notado todavía, allá en el rincón izquierdo del patio, entre 2 mezquites torcidos. Caminó con esa misma calma, entró en la oscuridad de los árboles y desapareció. El patio quedó vacío, como si él nunca hubiera estado allí. Yo cerré la ventana con manos que no estaban temblando, pero que querían. Me acosté, me quedé con los ojos abiertos hasta que el amanecer clareó por la rendija de la ventana. En la mañana fui a ver. Las huellas estaban en el suelo de tierra, hondas, reales. La impresión grande de una pata de perro adulto marcada en el polvo rojo del patio. Seguí con los ojos el rastro que iba en dirección a la vereda. Pero en la entrada de los árboles, donde la sombra empezaba y la tierra se volvía más firme y cubierta de hoja seca, las huellas paraban, no desaparecían poco a poco, como sucede cuando el suelo cambia de textura. Paraban. La última huella estaba en el límite exacto entre el sol y la sombra. Después de ella nada, ni una hoja volteada, ni una rama quebrada, como si el animal hubiera llegado hasta ahí y simplemente dejado de existir. Me quedé de pie mirando ese punto por un buen rato. Después volví a la casa, encendí la estufa de leña, calenté agua para café y no dije nada a nadie, porque no había nadie a quien decírselo, y porque en el fondo una parte de mí, una parte que yo creía haber enterrado junto con Domingo, estaba curiosa, no con miedo, curiosa. Y esa diferencia pequeña como era, pareció la primera señal de que yo todavía estaba viva. Fui al pueblo el jueves. No había cómo evitarlo por mucho tiempo. Los víveres que traje ya estaban acabando y necesitaba queroseno para la lámpara, porque el cableado de la casa era demasiado viejo y no confiaba en el interruptor del cuarto sin antes llamar a alguien para que lo viera. El pueblo más cercano se llamaba Arroyo Hondo y quedaba a 18 kilómetros por el camino de tierra. Fui a pie los primeros 6 hasta conseguir aventón con un hombre de sombrero que manejaba una camioneta Lobo cargada de sacos de maíz y no hizo una sola pregunta durante el trayecto. Solo asintió cuando dije el nombre del lugar a donde iba, como si eso fuera suficiente.
Arroyo Hondo era de esos lugares que parecen haberse detenido en el tiempo, no por descuido, sino por elección. Una calle principal de tierra apisonada, casas bajas con muro de ladrillo a la vista, una iglesita blanca de puerta cerrada en medio de la semana, un bar con 3 mesas de plástico en la banqueta, una tiendita con reja de hierro en la ventana y un letrero escrito a mano. Se fía solo a quien conocemos. Entré a la tienda. El hombre detrás del mostrador era flaco, de unos 60 años con bigote ralo y ojos del tipo que evalúan antes de saludar. Me fue mirando mientras yo agarraba las cosas de los estantes. Harina, frijol, café, azúcar, queroseno, un jabón de barra. Cuando puse todo en el mostrador, él se quedó un segundo mirándome sin decir nada. ¿Usted es quien compró el Buena Esperanza? Soy, dije. Me llamo Elena. Él no dijo su nombre. Agarró las cosas y fue pasándolas por la máquina, una por una, con una calma que parecía calculada. ¿Vino sola? Vine. Silencio. El sonido de la caja registradora, el ruido de una gallina afuera. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Él alzó los hombros con ese aire de hombre del interior que no quiere parecer que está hablando más de lo que debe. Por nada, no. Solo pregunté. Pero yo soy mujer de campo. Crecí en el interior de Durango antes de ir a la ciudad con Domingo y sé reconocer cuando una pregunta carga otra por debajo. Me quedé mirándolo mientras guardaba el cambio en el bolsillo del delantal. ¿Hay algo que debería saber sobre el lugar?, pregunté directo. Él levantó los ojos. Nos miramos por un segundo. No, dijo, pero fue demasiado rápido. En el bar tomé un jugo de caña y me quedé escuchando. Había una mujer de unos 40 y tantos años, doña Celeste, que vino a entablar conversación por cuenta propia, de esa manera del interior en que la persona finge que solo está siendo educada, pero en realidad quiere saber quién eres antes de que tú sepas quién es ella. Cabello recogido, delantal a cuadros, manos de quien trabaja, simpática, pero con los ojos atentos. Cuando dije que había comprado el Buena Esperanza, parpadeó una vez rápida antes de sonreír. Ah, ese. Pausa. Lindo lugar, bastante alejado. Dije que era lo que quería, alejado y tranquilo. Es tranquilo, sí, dijo. Y entonces, como si las palabras se hubieran escapado antes de que ella pudiera retenerlas. Demasiado tranquilo. A veces pregunté qué quiso decir con eso. Ella revolvió el vaso de jugo, miró a la calle, alzó los hombros. Nada, no. La gente del interior es así, dice tonterías. Rancho bueno, buena tierra, buena agua en el pozo. Entonces me miró de reojo. ¿Ya fue hasta el fondo de la propiedad? Todavía no, dije. Acabo de llegar. Hay una vereda allá en el rincón izquierdo cerca de los mezquites. Usted no necesita ir por allá, no. Lo dijo con esa ligereza forzada de quien está diciendo algo serio en tono de quien está diciendo una tontería. Se inunda en la lluvia, difícil de caminar. Era mayo, mes seco, y yo no había dicho nada sobre ninguna vereda. Me quedé quieta. Ella también. El silencio entre nosotras duró un segundo de más de lo que debía. Y en ese segundo entendí que ella sabía que yo me había dado cuenta. Y entendí que ella sabía que yo me iba a dar cuenta. Entonces se levantó, dijo que tenía cosas que hacer, dejó el cambio en la mesa y se fue con esa prisa repentina de quien se quedó más tiempo del que planeaba. Me quedé mirando su silla vacía por un buen rato. A la vuelta, el aventón no apareció y hice todo el camino a pie, con la bolsa pesada cortándome la palma de la mano. El sol de las 3 de la tarde en Chihuahua no tiene apodo. Es un sol que aprieta la cabeza hacia abajo, que hace que el polvo del camino suba y se pegue a la piel húmeda. Iba despacio, deteniéndome a veces para cambiar la bolsa al otro brazo, mirando el matorral a los 2 lados del camino. El matorral tiene una belleza que asusta a quien no lo conoce. No es la belleza verde y abundante de la Amazonia, no es el mar, no es la sierra con niebla y frescor. Es una belleza torcida, retorcida, honesta,
Los árboles del matorral crecen como si hubieran librado una pelea con la tierra y salido vivos, pero con las cicatrices para mostrarlo. Troncos gruesos y bajos, ramas que cambian de dirección a la mitad, corteza gruesa que no se incendia fácil porque aprendió a no incendiarse. Hay algo de resistencia en esos árboles que ese día reconocí. Cuando llegué al rancho, el sol ya estaba bajo y el zacate del pasto se había vuelto dorado. Fui directo a la vereda de los mezquites. Me detuve en la entrada. La sombra de los árboles empezaba allí, oscura y fresca, y podía sentir la diferencia de temperatura en el rostro, como si estuviera cruzando una frontera. Miré la última huella del perro, todavía impresa en el suelo seco. Miré dentro de la vereda. La vereda existía de verdad. Había sido usada, eso veía yo. La vegetación de los lados estaba comprimida, las ramas bajas quebradas por el lado en que quien pasa va, el suelo en el centro libre de hojas. Alguien o algo pasaba por allí con frecuencia. Pero no entré, no. Ese día volví a la casa, hice arroz y frijol en la estufa de leña. Escuché la radio de pilas que traje hasta que la estación perdió señal por las 8 y me acosté con la ventana del cuarto entreabierta, porque el calor todavía era alto, aunque fuera de noche. Antes de apagar el farol, tomé la foto de Domingo de la orilla de la cama, foto vieja, de cuando tenía unos 40 y tantos años, tomada en una fiesta de San Juan, en Durango. Él estaba sonriendo con esa sonrisa de lado, que escondía el diente que perdió en una pelea de juventud y nunca quiso reponer. El carácter de un hombre no es su dentadura, decía. ¿Qué crees que es esto, Domingo?, pregunté en voz baja. La foto no respondió. Claro que no. Pero pregunté a sí mismo, porque 43 años de matrimonio crean un hábito que la muerte no consigue borrar del todo. El perro vino la segunda noche, misma hora, mismo lugar, misma calma imposible. Esta vez yo estaba esperando. Me levanté antes de oír los pasos. Desperté de repente a las 11 de la noche, con una certeza sin alarma, sin sueño. Solo desperté y supe. Fui hasta la ventana antes incluso de escuchar nada. Y cuando empujé la hoja de madera, él ya estaba allí en el medio del patio, detenido, mirándome. Nos quedamos así por un tiempo. Entonces, diferente a la primera noche, hablé, bajo, como quien no quiere asustar, pero también como quien sabe que lo que tiene enfrente no se asusta fácil. ¿Quién te mandó? El perro inclinó la cabeza levemente hacia la derecha. Un movimiento pequeño, casi humano, como quien trata de entender lo que se dijo. ¿Quieres mostrarme algo? No era pregunta, era constatación. Y entonces, por segunda vez, giró el cuerpo en dirección a la vereda, caminó despacio, se detuvo, miró hacia atrás esperando. Yo agarré el marco de la ventana con las dos manos y sentí la madera áspera en la palma. El corazón estaba calmo, más calmo de lo que debería estar, porque una parte de mí, esa parte que vino hasta aquí buscando algo, sin saber el nombre de lo que buscaba, reconocía ese llamado. Mañana, dije, como si él pudiera entender. Él se quedó detenido por otro segundo, después siguió caminando hasta la vereda y se perdió en la oscuridad de los árboles. Esta vez, antes de cerrar la ventana, noté algo que no había notado la primera noche. El perro no hacía ruido al caminar, ninguno, ni el sonido de pata en tierra seca, ni el roce del zacate, ni el crujido de rama, solo silencio y el movimiento y la desaparición. Cerré la ventana con cuidado, volví a la cama y me quedé con los ojos en el techo. Mañana había dicho, y lo iba a cumplir. Desperté antes del sol, no por alarma, no por ruido. Desperté con esa claridad seca de quien durmió poco, pero durmió profundo. El tipo de sueño que no descansa el cuerpo, pero organiza algo allá adentro que estaba revuelto. Me senté en la orilla de la cama, puse los pies en el suelo frío de cemento y me quedé así por un minuto oyendo. El matorral de madrugada tiene un sonido propio, no es silencio.
Es una conversación en frecuencia baja, casi por debajo de lo que el oído alcanza. El grillo que va y viene en el mismo ritmo. El sapo lejos, en el charco que todavía no había encontrado, pero que sabía que existía por el olor de barro húmedo que venía del norte. En las noches frescas, el viento pasando por el zacate alto del pasto, con ese sonido de papel siendo arrugado despacio. Me levanté, me vestí con calma, pantalón de mezclilla, blusa de manga larga, porque el matorral de mañana temprano muerde aunque sea mayo. Bota de cuero que Domingo me dio en el aniversario de 30 años de casados y que usé más que cualquier otra cosa que él me dio. Tomé el machete que estaba recostado detrás de la puerta de la cocina, no por miedo, sino por respeto. Respeto al monte que tiene víbora, bejuco, rama baja y no perdona la distracción. Hice café rápido en la estufa de leña. Lo tomé de pie, mirando por la ventana de la cocina al patio todavía grisáceo del amanecer. Entonces fui. La vereda de los mezquites empezaba con una abertura estrecha entre dos troncos torcidos que casi se tocaban, como un marco que el monte había hecho sin querer o con intención, dependiendo de cómo mires las cosas. Entré de lado, el machete en la mano derecha, los ojos en el suelo primero para buscar víbora, después levantándolos para ver lo que había al frente. La vereda era más larga de lo que yo esperaba. En los primeros 100 milímetros era fácil, suelo de tierra apisonada, vegetación comprimida a los lados, luz entrando por las ramas en franjas anchas y doradas, porque el sol olía a tierra mojada de rocío, a hoja verde aplastada, a resina de algún árbol que no conocía por nombre, pero cuyo olor dulce y pesado quedó en la memoria desde la infancia en Durango. Después, la vereda empezó a bajar suave al principio, después más empinada, el suelo volviéndose una arcilla roja que resbalaba levemente debajo de la bota. La vegetación se cerró un poco, las ramas se aproximaron y la luz fue haciéndose más filtrada, más verde. Esa luz de dentro del monte que no es oscuro, pero tampoco es claridad. Es una media luz que deja todo con contorno, pero sin detalle. Como recuerdo antiguo, fui despacio, el machete apartando la rama baja, el oído atento, y entonces la vereda se abrió. No era grande, era un claro de tal vez 20 metros de diámetro ovalado, como si el monte hubiera retrocedido a propósito para dejar espacio para lo que estaba en el centro, una casa o lo que quedaba de ella, paredes de adobe, ese ladrillo de barro y paja que los más viejos hacían antes de que la mampostería llegara al interior, con grietas verticales que iban del suelo hasta donde el techo había sido, porque el techo ya no existía, solo las vigas de madera podrida que cruzaban el aire allá arriba, como costillas de un animal muerto. La pared del frente todavía estaba casi entera, con una puerta de madera oscura que se había inclinado a un lado, pero no caído, sostenida por la herrumbre de las bisagras que se empeñaba en no soltar. Una ventana a cada lado de la puerta, sin vidrio, sin madera, solo los vanos abiertos como ojos que no parpadean. Me quedé detenida en la entrada del claro por un buen rato. El lugar tenía una quietud diferente a la quietud del monte. Allá atrás, en la vereda había sonido, insecto, viento, pájaro lejano. Dentro del claro el sonido se detenía, como si la vegetación alrededor funcionara como pared, como si ese espacio hubiera sido retirado del resto del mundo y puesto en otro lugar, levemente desplazado, levemente fuera de eje. Me acerqué despacio. El suelo del claro era de zacate rastrero, seco, de ese que crece donde la sombra no deja crecer otra cosa. Pero alrededor de la casa, cerca de las paredes, la tierra era desnuda, apisonada, oscura, compacta, como suelo de patio de casa habitada, como si alguien todavía barriera. Me detuve en esa percepción. Miré el suelo con más atención. No había hoja seca acumulada cerca de las paredes. En todo el resto del claro, el suelo estaba cubierto de hoja caída, de ramita,
de corteza de árbol, de todo lo que el tiempo deposita. Pero alrededor de la casa, en un radio de unos 2 metros de las paredes, el suelo estaba limpio, demasiado limpio. Me acerqué a la puerta inclinada con el machete al frente, más por instinto que por necesidad. Empujé la madera con la punta de la hoja. La puerta cedió con un quejido largo, ronco, que resonó dentro del espacio vacío de la casa y salió por las ventanas sin vidrio como respiración. Entré. El interior tenía 3 cuartos separados por paredes internas que todavía estaban de pie. El primero, la sala, suponía yo, tenía el suelo de tierra con una marca central que pudo haber sido hoguera, un círculo oscurecido y hundido levemente, rodeado por piedras más pequeñas, dispuestas con un cuidado que el tiempo no había deshecho. En las paredes, manchas de humo que habían subido y se habían esparcido como dedos negros hasta la cima sin techo. En el segundo cuarto, que debía ser dormitorio, había una estructura de madera en el suelo, lo que quedaba de una cama, los pies todavía hincados en la tierra, la tabla del somier quebrada por la mitad, pero no podrida del todo, y colgado en un clavo en la pared, tan descolorido que tuve que acercarme para ver, había un pedazo de tela, una ropa de niño, una camisita de niño blanca con una franja azul en el cuello, tan vieja que la tela se había vuelto casi encaje en los puntos donde la humedad la había atacado. Me quedé mirando esa camisita por un tiempo que no sé medir. Hay cosas que uno ve y siente antes de entender. Esa camisita era una de esas cosas. No estaba allí de casualidad. Alguien la había colgado en ese clavo con un cuidado que no era de quien guarda, era de quien recuerda. Quien se va y deja una ropa de niño colgada en la pared, no está olvidando, está marcando. Salí del cuarto antes de ir al tercer cuarto. Necesitaba aire, no de aire de verdad. El techo abierto dejaba pasar el viento, sino un segundo, un intervalo entre lo que estaba viendo y lo que estaba sintiendo. Fui hasta la ventana del frente, apoyé las manos en el antepecho de adobe que se desmoronó levemente sobre los dedos y miré al claro. El perro estaba allí sentado en la entrada del claro, exactamente donde yo me había detenido antes, mirándome. Esta vez, a la luz del día, pude verlo con claridad. Era grande, de hecho, más de lo que había calculado de noche. Pelaje oscuro, casi negro, con una mancha blanca en el pecho, en una forma que no era geométrica, pero que el ojo insistía en intentar reconocer como algo. Orejas levantadas, ojos, y aquí mi mano se apretó contra el pecho con fuerza, ojos que no eran de animal, no de la manera equivocada, no de la manera aterradora, de la manera que te hace detenerte, porque un ojo de animal te mira y evalúa peligro, evalúa comida, evalúa territorio. Esos ojos hacían otra cosa, reconocían. ¿Qué quieres mostrarme?, pregunté en voz alta. El perro se levantó, caminó despacio por el borde del claro, no en dirección a la vereda por donde yo había venido, sino por el lado opuesto, donde la vegetación se cerraba de nuevo y donde yo no había prestado atención antes. Se detuvo, miró, solté el antepecho, pasé por la puerta inclinada, crucé el claro en dirección al punto donde el perro se había detenido. Pero cuando llegué allí, él ya había avanzado más algunos metros, detenido de nuevo, esperándome de nuevo. Era una segunda vereda más pequeña, más cerrada, más nueva. La vegetación de los lados no estaba comprimida por el uso frecuente, sino por el uso reciente. Pocos días, tal vez una semana como máximo, seguí. La segunda vereda era corta, menos de 50 penetras bajando en una inclinación suave hasta una hondonada, donde el suelo se volvía más oscuro, más húmedo, donde las raíces de los árboles emergían y cruzaban el suelo como venas. Y allí, en esa hondonada, estaba lo que el perro quería mostrarme. Un pozo viejo, de piedra con borde de unos 70 centímetros de altura, cubierto con una tapa de madera gruesa que había sido colocada recientemente. La madera todavía era clara, sin el oscurecimiento que el tiempo y la humedad dan, con marcas de serrucho que todavía olían a aserrín.
La tapa estaba sujeta con una cuerda de sisal nueva, amarrada con un nudo que reconocí, nudo de arriero, ese que Domingo me enseñó a dar cuando todavía éramos jóvenes y pasábamos las vacaciones en el rancho de sus padres. Alguien había tapado ese pozo con cuidado y con prisa, recientemente. El perro estaba sentado al lado del pozo mirándome. Me arrodillé en la tierra húmeda y puse la mano en la tapa de madera. La cuerda estaba tensa. Llevé el machete a la cuerda, pero me detuve antes de cortar, porque en ese momento, arrodillada en la tierra oscura del matorral, con las manos sobre una tapa de pozo que alguien había cerrado a toda prisa, con un perro de ojos imposibles mirándome al lado, oí algo que me heló la sangre. Desde dentro del pozo, un sonido débil, intermitente, pero inconfundible. Respiración. Mis manos fueron a la cuerda antes de que el pensamiento llegara. No fue valentía, no fue bravura, fue ese instinto que viene por debajo del miedo, más hondo que él, más antiguo, el instinto que hace que la madre corra hacia el hijo antes de saber que corrió. No pensé en peligro, no pensé en quién había tapado ese pozo, ni por qué. No pensé en nada que fuera palabra o razonamiento. Solo sentí esa respiración viniendo de abajo y mi cuerpo fue. El machete cortó la cuerda de sisal con 2 golpes. La cuerda cayó de los 2 lados de la tapa en espirales sueltas. Metí los dedos en la rendija entre la tapa y el borde de piedra y jalé. La madera era pesada, más de lo que esperaba, gruesa, mojada de rocío por abajo, resistiendo con ese peso muerto de cosa que no quiere moverse. Jalé con los 2 brazos, las rodillas hincadas en la tierra, y la tapa se dio con un chasquido húmedo, se volteó a un lado y cayó al suelo con un golpe que levantó los pájaros allá arriba en los árboles y los mandó al cielo en revolada ruidosa. Me incliné sobre el borde del pozo. La oscuridad allá adentro era densa, del tipo que los ojos tardan en aceptar. Olía a piedra mojada, a moho, a tierra profunda, pero también a algo orgánico, cálido, vivo. Ese olor inconfundible de ser humano en espacio cerrado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz bajó por el pozo y volvió diferente, aplastada, sin eco, como voz dentro de ataúd. Silencio. Entonces débil, tan débil, que pensé que me lo había imaginado, un gemido. Dios mío. Dije eso en voz alta, sin querer. Me levanté, miré alrededor, como si fuera a encontrar ayuda en medio del matorral. Miré al perro que seguía sentado en la misma posición, con esa calma que ahora me irritaba tanto como me asombraba. «Ayúdame a pensar», le dije, sin gracia, sin esperanza, pero necesitaba decírselo a alguien. Volví al pozo. Me incliné de nuevo, esta vez con los ojos ya ajustados a la oscuridad. Pude ver. El pozo no era demasiado profundo, tal vez 4,5 metros como máximo. De ese tipo antiguo que los hacenderos cavaban antes del motor eléctrico, ancho lo suficiente para que una persona bajara con un azadón en las manos. Y en el fondo, encorvada contra la pared de piedra, con las rodillas subidas hasta el pecho, había una mujer vieja, cabello blanco suelto, ropa oscura rasgada en el hombro, cabeza inclinada, el mentón casi tocando el pecho, pero los pulmones moviéndose, despacio, irregulares, pero moviéndose, viva. No tenía cuerda larga lo suficiente, no tenía escalera, no tenía nada que hubiera traído, porque vine sin saber qué iba a encontrar. Vine porque un perro me llamó, y obedecí como si supiera que debía. Corrí de vuelta por la vereda corta, por el claro, por la vereda larga, por los mezquites, por el patio. Entré en la casa, puse la cocina de cabeza, buscando el rollo de cuerda que había visto en un estante alto cuando llegué. Estaba allí enrollado, viejo, pero entero. Lo tomé. Tomé también la linterna de pilas que estaba en el cajón de la cocina, la botella de agua que estaba en la mesa y salí corriendo de vuelta. Volví al pozo jadeante, con el sabor de polvo y hierro en la boca, el sudor corriendo por el cuello y mojando el cuello de la blusa. Amé a Domingo por muchas cosas,
pero en ese momento lo amé específicamente por la cuerda que él me enseñó a usar, porque amarré un extremo en una raíz gruesa que salía de la tierra cerca del borde del pozo con un nudo que no iba a soltarse. Encendí la linterna, eché la luz allá abajo. La mujer no se había movido, pero cuando la luz le llegó, levantó la cabeza despacio y vi su rostro. Era muy vieja, 80 años, tal vez más, tal vez menos. La edad de quien ha vivido mucho bajo el sol y el trabajo es difícil de calcular. El rostro lleno de arrugas profundas, la piel oscura de quien tiene sangre indígena mezclada, los labios resecos y agrietados por la sed. Los ojos, cuando se abrieron, eran oscuros y todavía tenían algo dentro. No lucidez completa, pero presencia, esa chispa que dice que la persona todavía no se ha ido del todo. Ella me miró desde allá abajo y dijo en un susurro que más leí en los labios que oí: sabía que alguien vendría. Bajar a ese pozo fue la cosa más difícil que hice en los últimos 2 años. No por el esfuerzo físico, aunque mis brazos de 62 años reclamaron bastante durante el descenso por la cuerda, sino por la oscuridad que se cerró alrededor de mí conforme iba bajando, por la piedra fría y húmeda rozándome la espalda, por el olor denso de espacio cerrado que entraba por la boca junto con el aire. Llegué al fondo con los pies en el agua. Había unos 10 centímetros de agua en el fondo del pozo, fría, estancada, oliendo a mineral y a tiempo. Me agaché al lado de la mujer. Ella me miró sin miedo, lo cual me perturbó más de lo que me hubiera perturbado si hubiera mirado con miedo. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?, pregunté. Ella frunció el ceño como quien intenta contar, pero el cálculo no llegó. Oscureció 2 veces, dijo al fin. 2 días. Llevaba allí 2 días. Le di el agua. Ella bebió con esa voracidad discreta de quien tiene orgullo y sed al mismo tiempo, sosteniendo la botella con las 2 manos que temblaban, pero no la dejaban caer. Cuando terminó, me devolvió la botella y dijo gracias, con una formalidad que me apretó el corazón. Ese tipo de educación de los mayores que fue enseñada cuando era niña y nunca más se soltó, ni en el fondo de un pozo. Me llamó hija. Ayúdame a salir de aquí, hija. Subir fue más difícil que bajar. Ella pesaba poco. Los ligeros, cuerpo enjuto de quien nunca comió de más. Pero estaba débil, las piernas sin fuerza. Después de 2 días dobladas en ese espacio, yo iba adelante, sosteniendo la cuerda, y ella venía detrás de mí, con los brazos en mis hombros, los pies tratando de encontrar punto de apoyo en las piedras de la pared. Subimos despacio, con pausas, con palabras cortas, que daba no para que ella oyera, sino para que las 2 no pensáramos demasiado en lo que todavía faltaba. Un poco más. Vas bien. Un poco más. Cuando su mano tocó el borde del pozo y jalé el cuerpo de ella hacia afuera, y las 2 caímos sentadas en la tierra húmeda, jadeando, el sol ya estaba alto y caliente sobre el claro, y los pájaros habían vuelto a los árboles como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando al cielo por un segundo. Entonces miré al perro. Estaba en el mismo lugar mirándome, y por primera vez desde que lo había visto, tenía la sensación de que estaba satisfecho. No feliz, satisfecho como quien cumplió lo que tenía para cumplir. Llevé a la mujer hasta la casa, cargando la mitad de su peso en el hombro. El camino de vuelta por la vereda fue lento, con paradas frecuentes, con ella sosteniendo ramas para apoyarse, mientras yo sostenía el machete de un lado y su brazo del otro. Ella no habló durante el trayecto, guardó el aliento, concentrada en el esfuerzo de cada paso, con esa determinación silenciosa de los viejos, que ya han pasado por algo peor y saben que quejarse no sirve. Cuando llegamos al corredor y la senté en la mecedora, que era la única silla decente que tenía, ella cerró los ojos y se quedó así por 1 minuto, solo respirando, con la cabeza levemente inclinada a un lado, los pies descalzos en el piso de madera del corredor. Sus pies estaban en carne viva, descalzos, 2 días dentro de esa agua fría del pozo. Hice agua caliente, lavé sus pies en la palangana, puse mertiolate que tenía en el botiquín de primeros auxilios.
Ella me dejó hacer eso sin protestar, sin agradecer mientras tanto, solo con los ojos entreabiertos y esa expresión de quien está tan más allá del pudor que ya no existe. Después hice sopa de fideo con lo que tenía en la despensa. Ella comió despacio, la cuchara subiendo y bajando con una regularidad que parecía casi meditativa. Solo cuando terminó, cuando recostó el tazón en la orilla de la charola y se limpió la boca con el dorso de la mano, fue que habló de verdad. Me miró con esos ojos oscuros que habían vuelto a tener profundidad y dijo, «No sabe lo que hay en ese lugar». «¿Cuál lugar?», pregunté, aunque sabía. «La casa vieja». Ella hizo una pausa. Era mía. El silencio entre nosotras pesó de una manera que yo ya conocía, el mismo peso del silencio de mi casa en la ciudad después de que Domingo se fue, el peso de historia que todavía no ha sido contada y ya duele. ¿Cómo fue a parar al pozo? Ella me miró por un segundo antes de responder, y en ese segundo tuve la impresión de que estaba decidiendo cuánto contarme, no por desconfianza, sino por compasión, como quien sabe que ciertas historias, una vez contadas, ya no caben de vuelta en ningún lugar. «Hay quien no quiere que yo vuelva allá», dijo. «¿Quién?». Ella no respondió, pero cerró los ojos de nuevo y murmuró algo que casi no oí. Un nombre, o tal vez una palabra que no conocía, susurrado en ese tono que los viejos usan cuando están hablando con alguien que no está en la sala. Del patio vino el viento, el zacate del pasto se dobló todo junto, una ola larga y dorada, yendo de un lado a otro como respiración. Y de repente, y sin razón aparente, me acordé de esa camisita de niño colgada en el clavo de la pared de la casa vieja, blanca con franja azul, descolorida como recuerdo. Miré a la mujer vieja en la mecedora, miré sus manos marcadas, encallecidas, con los nudillos hinchados de artritis, pero con un anillo fino de oro en el dedo anular de la mano izquierda que no había salido en décadas. Entendí que la historia que ella estaba cargando era más antigua que yo, más antigua que el rancho, más antigua que el silencio de ese lugar, más antigua, tal vez, que el propio matorral, que se cerraba alrededor de todo como guardián. Ella necesitaba contar y yo necesitaba oír. Pero eso iba a tener que esperar a la noche, porque ella había cerrado los ojos y dormido allí mismo en la mecedora, con la palangana de agua rosada todavía en sus pies y la cuchara recostada en el tazón vacío, dormida con esa entrega completa de quien finalmente está seguro después de mucho tiempo sin estarlo. La dejé dormir. Fui hasta el extremo del corredor, apoyé los codos en el barandal y miré al pasto que se doraba al final de la tarde. El perro estaba sentado en el patio, todavía allí, todavía mirándome. «Gracias», dije, y juro que él cerró los ojos por un segundo, solo un segundo, como quien responde de vuelta. Ella durmió por casi 5 horas. Me quedé en el corredor durante buena parte de ese tiempo, haciendo lo que las manos saben hacer cuando la cabeza no puede detenerse. Cosí un botón de la blusa que estaba a punto de soltarse desde hacía semanas. Pelé el ajo que estaba brotando en la canasta de la cocina. Barrí el patio 2 veces sin necesidad. El sol fue bajando, se fue poniendo naranja, se fue poniendo rojo, fue desapareciendo detrás de la línea del matorral con esa lentitud de quien no tiene prisa, porque sabe que volverá mañana. El perro se quedó en el patio hasta que el sol desapareció. Entonces, sin ceremonia, se levantó, giró y se fue por la vereda de los mezquites como si hubiera cumplido su turno y estuviera yendo a descansar. Lo escuché desaparecer entre los árboles y sentí algo extraño, no alivio, no miedo, sino una especie de nostalgia anticipada, como cuando uno sabe que algo está a punto de terminar antes de que termine. Cuando entré en la cocina para encender la estufa de leña, la mujer ya estaba despierta. Estaba sentada en la mecedora con las manos en el regazo, mirando el patio que oscurecía con una expresión que reconocí porque ya la vi en el espejo más de una vez.
Esa expresión de quien despertó en un lugar seguro después de mucho tiempo sin seguridad y todavía está intentando creer que es real. Me vio llegar con la charola y asintió levemente, como quien agradece sin necesidad de palabra. Serví frijoles con arroz, un huevo frito, tortilla. Me senté enfrente de ella en la silla baja que había traído de la cocina. Comí también porque el día había sido largo y mi cuerpo lo pedía. Comimos en silencio por un tiempo. Entonces ella habló. Su nombre era Generosa. Generosa Alves Cardoso, nacida en ese mismo matorral, hija de un arriero de Zacatecas y de una mujer de la tierra que sabía el nombre de cada planta del monte y usaba ese conocimiento con una seriedad que la gente de la ciudad llamaría superstición, pero que era solo ciencia antigua del tipo que no cabe en libro. Nací en esa casa, dijo, la voz todavía ronca pero firme. La casa que vio, mi padre la construyó con sus manos, adobe por adobe, viga por viga. Tardó 2 años, porque él trabajaba en la tropa durante la semana y solo tenía el domingo para construir. Ella miró sus propias manos mientras hablaba, como si la historia estuviera impresa en las palmas. Me crié allá, me casé allá, tuve hijo allá. Se detuvo. El silencio que vino después de ese tuve hijo allá tenía un peso específico que reconocí inmediatamente. Era el mismo peso del silencio que viene después de ciertas frases que la persona no puede continuar, porque lo que sigue es demasiado grande para caber en voz normal. Esperé. Tuve un hijo. Repitió. Argemiro, mi único. Murió con 7 años. Fiebre que no pasó. Allí estaba la camisita blanca con franja azul. Después de que Argemiro se fue, continuó, yo no aguanté quedarme. La casa se volvió pequeña, de una manera que no es de pared. ¿Entiende? Entendí. Dios sabe que entendí. Me fui. Me fui a Chihuahua con mi marido. Trabajamos mucho, nunca volvimos. Cuando Eladio murió, ella tocó el anillo de oro sin darse cuenta, un gesto automático de muchos años. Yo me quedé sola en la ciudad. Más hijos no tuve. Y cuando me puse demasiado vieja para engañarme, supe que quería morir donde nací. Me miró con esos ojos directos. ¿Es una locura? No, dije, porque no lo era. Era la cosa más sensata que había oído en mucho tiempo. Ella había vuelto hace casi 3 semanas. Vuelto a una tierra que ya no era suya en el papel. El rancho había pasado de mano en mano, vendido por deuda del sobrino de su marido décadas atrás, revendido, abandonado, hasta llegar a la inmobiliaria que me vendió. Pero Generosa no había vuelto para reclamar tierra. Había vuelto para morir en el lugar correcto, decía con una sencillez que hacía la frase menos pesada de lo que parecía. Sabía que la casa vieja todavía estaba allí, dijo. Esas casas de adobe no caen fácil, resisten, tercas como los viejos que las hicieron. Había instalado un campamento sencillo cerca de la casa vieja, un colchoneta de espuma dentro del primer cuarto, una vasija para agua, víveres básicos en una bolsa. Dormía allí y pasaba los días alrededor. Se sentaba en la puerta sin puerta, mirando al matorral, como quien está leyendo un libro que sabe de memoria, pero todavía le gusta releer. Y estuvo bien, dijo, por unos días. Estuvo bien, pero alguien se había dado cuenta. ¿Quién?, pregunté. Ella cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, la expresión había cambiado levemente, no de miedo, sino de una tristeza cansada, de esa que ya fue rabia y ya fue asombro, y ahora es solo peso. El hijo del hombre que compró la tierra después de mi sobrino, el Valdemar, dijo el nombre como quien pone una piedra en la mesa. Todavía vive en la región. Tiene un rancho vecino del otro lado del arroyo. Cuando supo que yo estaba aquí, vino, paró, tomó un sorbo de agua, dijo que yo estaba invadiendo, que iba a llamar a la policía, que yo era vieja y loca, y que no iba a dejarme quedarme perturbando la tranquilidad del lugar. Una pausa corta. Palabras feas de hombre que aprendió a ser dueño y nunca aprendió nada más. Ella había intentado explicar que no quería nada más que quedarse unos días, pero el Valdemar no había oído.
Había vuelto al día siguiente con 2 muchachos que ella no conocía y los 3 habían. Ella hizo una larga pausa antes de esta parte, como si necesitara elegir cómo contarlo. Me agarraron de sorpresa hacia el final de la tarde. Yo estaba en el pozo buscando agua. El pozo viejo todavía tiene agua buena, agua de manantial que no se seca. Ellos pusieron la tapa y amarraron la cuerda antes de que yo pudiera hacer nada. Lo dijo con una voz plana, sin melodrama, como quien describe lluvia o cosecha. Y esa llaneza fue lo que me heló más que cualquier cosa. 3 personas, una mujer vieja, un pozo. Mis manos se cerraron en el regazo. Sentí la mandíbula endurecerse con esa tensión que viene antes de la rabia. Esa tensión que Domingo reconocía y decía: Elena, respira, porque él sabía que cuando yo llegaba a ese punto, podía decir cosas que no tenían vuelta. Respiré. Ellos pensaron que iban a esperar a que yo me debilitara y después sacarme de aquí, dijo. O tal vez creyeron que no iba a salir. No sé, no quiero saber qué pasa por la cabeza de un hombre de ese tipo. Me miró. Pero tú llegaste antes. Me quedé despierta mucho tiempo después de que Generosa volvió a dormir. Esta vez en la cama del cuarto, con la almohada doblada bajo la cabeza y la cobija hasta el mentón, a pesar del calor. Esa manera de dormir de los muy viejos que cargan el frío por dentro, aunque sea verano. Me senté en el corredor en la oscuridad, sin farol, dejando que los ojos se acostumbraran a la oscuridad del matorral, que no es la oscuridad total. Siempre hay luna, siempre hay estrellas que en el interior aparecen en cantidad que la ciudad no deja ver. Hay el brillo bajo de la luciérnaga que cruza el pasto de vez en cuando, como el pensamiento que pasa. Me quedé pensando en Valdemar, pensando en qué hacer. Podía ir al pueblo en la mañana, hablar con alguien, llamar a la policía de la ciudad que quedaba a 65 kilómetros. Podía llamar a mi sobrino Fabián y pedir ayuda. Podía hacer eso de la manera correcta, de la manera que la ley manda, con denuncia y testigo y todo lo que se debe hacer cuando un hombre hace lo que ese hombre hizo. Pero había otra cosa que necesitaba decidir antes de eso. Generosa me había contado la historia, me había dado el nombre del hombre, pero no me había pedido nada. No me había pedido que hiciera algo, no me había pedido protección, no me había pedido que fuera tras alguien. Ella había contado como quien finalmente puede contar, no como quien está pidiendo socorro. Y eso me ponía en un lugar extraño, porque yo podía actuar o podía preguntar. Me levanté, fui hasta la ventana del cuarto y escuché su respiración desde afuera, por el hueco de la ventana entreabierta, regular, profunda, quieta. Volví al corredor y fue allí, en ese silencio de madrugada, con las luciérnagas cruzando el pasto y las estrellas en cantidad que la ciudad no merece, que pensé en Domingo de una manera diferente, no con nostalgia. Con la nostalgia yo ya había aprendido a convivir. Era compañía constante, siempre presente, como olor de ropa vieja. Pensé en él con pregunta, ¿qué harías, Domingo? Y supe la respuesta antes incluso de terminar de preguntar, porque 43 años, con una persona te enseñan a saber lo que ella diría incluso después de que ya no está para decirlo. Él hubiera dicho, primero cuidas a quien está delante de ti. Lo demás lo resuelves después, pero primero cuidas. Me fui a dormir. En la mañana temprano, antes de que Generosa despertara, fui hasta la vereda de los mezquites. No hasta la casa vieja, solo hasta la entrada de la vereda, donde las últimas huellas del perro estaban impresas en el polvo rojo, apuntando hacia dentro del monte. Me quedé allí detenida. ¿Vas a volver?, pregunté al vacío entre los árboles. El viento movió las ramas de los mezquites. Una hoja seca giró y cayó. Un pájaro que no vi gritó lejos, ese grito corto y agudo del rascón avisando el día. ¡Ningún perro! Volví a la casa. Generosa ya estaba en el corredor, sentada en la mecedora, con una taza de café en las 2 manos que yo no había oído que hiciera.
Me miró llegar del patio con esa expresión que los muy viejos tienen cuando observan a los más jóvenes haciendo cosas sin explicación. Una expresión que no es juicio, es solo reconocimiento. «Fuiste a ver si estaba allí», dijo. No era pregunta. No estaba. Ella asintió despacio, mirando al matorral. «Ya no necesita estar», dijo. «Ya hizo lo que tenía que hacer». Me senté en la orilla del corredor frente a ella. «¿Sabe usted qué es él?» Ella tardó un segundo. «Sé», dijo, «pero no tengo la palabra correcta para eso. La palabra que yo tengo es la que mi madre me enseñó. Y esa palabra no se aprende en escuela, se aprende cuando se necesita». Me miró con esos ojos profundos. Hay lugares que guardan cosas. Este lugar guarda mucho. Alegría, dolor, nacimiento, muerte. Todo pasó aquí, y a veces cuando el lugar necesita, hizo una pausa buscando la palabra exacta. Ajustar algo llama, de una manera u otra llama, y el perro es el llamado. Alzó los hombros con esa ligereza de quien ya no necesita certeza. El perro u otra cosa. Depende de quién necesita ser llamado. Para ti fue perro. Para mí, cuando era niña y me fui a perder en el monte, fue un pájaro que nunca vi antes, ni después. Una pausa. El lugar conoce la lengua de cada uno. Nos quedamos quietas por un tiempo. El sol estaba subiendo y el matorral iba aclarando, capa por capa. El verde oscuro del monte volviéndose verde claro. El polvo del patio ganando color. Los pájaros aumentando el volumen de su conversación en los árboles. «¿Y la camisita?», dije. «La de Argemiro». Ella no se sorprendió de que yo la hubiera visto. La colgué cuando me fui para que él supiera que no iba a olvidar. Los dedos fueron al anillo de oro, lo tocaron, volvieron, y para tener un lugar al que volver cuando fuera hora. La miré. «¿Hora de qué?». Ella me miró de vuelta con esa sonrisa pequeña, casi invisible, que a veces aparece en el rostro de los muy viejos, como luz por debajo de una puerta, discreta, pero inconfundible. «De encontrarlo», dijo simplemente, y yo no tuve más nada que decir, porque entendí que Generosa no había venido hasta ese lugar a pesar de la muerte. Había venido por causa de ella, había venido para acercarse no a un final, sino a un reencuentro, y que eso no era locura ni desesperación, era la cosa más sana y más humana que había visto en mucho tiempo. Me levanté, fui hasta ella, puse la mano en su hombro. «Voy a resolver lo de Valdemar», dije, «pero eso queda para después. Primero, usted se va a quedar aquí con usted misma si quiere». Ella puso la mano sobre la mía, mano vieja, ligera, cálida. «Gracias, hija». Y el sol siguió subiendo sobre el matorral, como si el mundo supiera exactamente lo que estaba haciendo. Valdemar vino el día 12. Yo ya sabía que iba a venir, no porque alguien me avisara, no porque hubiera oído algo, sino porque ese tipo de hombre siempre vuelve. Es de su naturaleza, como es de la naturaleza de la lluvia caer hacia abajo y del fuego subir hacia arriba. Hombre que hace lo que él hizo no descansa hasta no tener la certeza de que el problema desapareció. Y el problema no había desaparecido. El problema estaba sentado en el corredor del rancho Buena Esperanza, tomando café con galletas de piloncillo. Toda la mañana había ido al pueblo la semana anterior. Fui en la mañana temprano, antes de que el calor se cerrara, con Generosa todavía durmiendo. Dejé un papel en la mesa de la cocina. Fui por los 18 kilómetros de tierra a Arroyo Hondo y entré en la delegación que quedaba en un cuarto anexo al ayuntamiento. Una sala pequeña con una mesa, 2 sillas, un ventilador de techo que giraba más despacio de lo que debería y un subteniente llamado Eustaquio, que me escuchó del principio al fin, sin interrumpir, lo que ya me dijo que era hombre de buen juicio. Conté todo. El pozo tapado, la cuerda de sisal nueva, los 2 días que Generosa estuvo allí dentro, el nombre que ella me dio. Eustaquio se quedó quieto por un momento después de que terminé. Después, escribió algo en un papel, lo dobló, lo guardó en el bolsillo del uniforme. «Conozco a Valdemar», dijo. «Todo el mundo aquí lo conoce». Lo dijo de esa manera, sin rabia,
sin sorpresa, con ese cansancio específico de quien conoce algo malo desde hace tiempo y ya perdió la capacidad de indignarse con ello, sin, por eso, haber dejado de considerarlo malo. Y dijo todo lo que necesitaba saber sobre el historial de ese hombre en la región. Hizo bien en venir, dijo, pero voy a necesitar que la señora generosa preste declaración cuando esté en condiciones. Está en condiciones ahora, dije. Estaba en condiciones al día siguiente. Esa mujer tiene más resistencia que la mitad de los hombres que he conocido en la vida. Él hizo un sonido que casi era sonrisa. Entonces voy, la semana que viene. Volví al rancho por el mismo camino, con el sol ya alto quemándome la nuca, con el polvo rojo pegándose a las botas, con esa sensación extraña de quien hizo lo que tenía que hacer, y todavía no sabe si fue suficiente, pero sabe que fue necesario. Eustaquio vino el miércoles con un escribano joven de lentes que tecleaba en el portátil con 2 dedos más rápido. Generosa prestó declaración en el corredor, sentada en la mecedora, con la voz firme y los hechos en orden, sin exageración y sin reducción, de la manera de quien pasó la vida entera en un mundo donde solo la verdad exacta importa, porque la mentira y el exagero cuestan caro. El escribano tecleó. Eustaquio hizo preguntas cortas. Yo me quedé en la cocina fingiendo que estaba haciendo algo, pero en realidad escuchando todo por el hueco de la puerta, lista para nada específico, pero lista. Cuando terminaron, Eustaquio tomó el café que traje y se quedó un momento mirando al pasto. «Va a haber proceso», dijo. «No sé cuánto tiempo. La justicia aquí en el interior avanza al paso que avanza, pero va a haber». «Mientras tanto», pregunté. «Mientras tanto, si Valdemar aparece aquí, llámeme a este número». Me dio una tarjeta con su número de celular escrito a mano. A cualquier hora. Guardé la tarjeta en el bolsillo del delantal. Él se fue por el camino de tierra levantando polvo, la camioneta de la delegación desapareciendo despacio entre el matorral de los 2 lados, y yo me quedé en el portón mirando hasta no ver nada más que polvo y sol. Valdemar vino un jueves por la tarde. Yo estaba en el corral arreglando una tabla de la cerca cuando oí el motor. Camioneta vieja, ruidosa, que entró por el portón sin pedir permiso y se detuvo en medio del patio con esa arrogancia específica de quien está acostumbrado a llegar al lugar ajeno como si fuera propio. Él bajó solo. Hombre de unos 50 y tantos años, sombrero de fieltro, panza de quien comió bien toda la vida, rostro cerrado con esa dureza que no es fuerza, esa ausencia de duda, que es cosa diferente y mucho más peligrosa. Me vio llegando del corral con el martillo todavía en la mano y los clavos en el bolsillo del delantal. Me miró de arriba a abajo con esa mirada de hombre que evalúa mujer por la utilidad, no por la persona. «Tú eres la que compró el rancho». «Soy yo», dije. Me detuve a unos 4 metros de él. No me acerqué más, no retrocedí. «Tengo a una vieja aquí que no debería estar». «Tengo a una huésped mía aquí», dije, «que está aquí con mi permiso en mi propiedad, que compré con mi dinero y cuyo documento está registrado en la notaría». Él me miró por un segundo con esa expresión de quien no estaba esperando ese tono. «Esa vieja es una loca e invasora», dijo más despacio, como quien le explica a una niña. «Ella apareció en una tierra que no es de ella y yo necesité». «Sé lo que usted necesitó hacer», dije, «y el subteniente Eustaquio también lo sabe. Y hay un papel escrito con su nombre, fecha y descripción de lo que pasó guardado en la delegación de Arroyo Hondo desde la semana pasada». Su rostro cambió, no mucho. Hombre de ese tipo no deja que su rostro cambie mucho, porque aprendió que mostrar lo que siente es debilidad. Pero los ojos cambiaron, esa pequeña contracción de los ojos de quien acaba de calcular una situación y descubrió que los números no cierran de la manera que esperaba. Nos quedamos mirando. El viento vino del pasto, trayendo olor de zacate seco y tierra caliente. Un cardenal cantó allá en el mezquite cerca de la cerca. El sol de la tarde pesaba sobre el patio como cobija. «No sabes con quién te estás metiendo»,
dijo. Pero la voz había perdido algo. No el tono de amenaza, sino la convicción detrás del tono. Sé exactamente con quién me estoy metiendo, dije. Me estoy metiendo con el hombre que encerró a una mujer vieja en el fondo de un pozo por 2 días. Eso tiene nombre en el Código Penal, y yo aprendí el nombre de memoria. Silencio. Él miró el patio, miró la casa, me miró de nuevo, y entonces hizo lo que los hombres de ese tipo hacen cuando se dan cuenta de que el terreno no es lo que creían. Volvió a la camioneta, abrió la puerta, subió, la cerró de golpe, que no era rabia, pero necesitaba sonar como rabia. El motor arrancó con ese ronco viejo. La camioneta dio marcha atrás, salió por el portón, desapareció por el camino de tierra. Yo me quedé de pie en el patio con el martillo en la mano, hasta que el ruido del motor desapareció completamente. Entonces solté el aire que había estado reteniendo desde que él había bajado de la camioneta. Generosa estaba en la ventana de la sala cuando entré. Ella había visto todo desde la ventana. Lo sabía por la manera en que me miró cuando entré, con esos ojos que no perdían mucho. Se fue, dije. Por ahora. Ella dijo, por ahora. Asentí. Ella asintió. Volvió a la silla. Yo guardé el martillo, lavé las manos en el lavabo de la cocina, hice café, traje 2 tazas, nos sentamos en el corredor como nos habíamos sentado tantas tardes en esos 12 días. Ella en la mecedora, yo en la silla baja. El matorral frente a nosotras preparándose para otro atardecer. Nos quedamos quietas por un tiempo. Elena, dijo. ¿Sí? Tú viniste aquí para morir, ¿verdad? La pregunta me llegó de lado, no de susto, sino de reconocimiento, que es diferente y más profundo. Me quedé mirando al matorral antes de responder. No exactamente, dije al fin. Vine aquí para dejar de fingir que estaba viviendo cuando solo estaba esperando. Ella movió la cabeza despacio, como quien confirma algo que ya sospechaba. Es lo mismo, dijo, solo con palabras diferentes. No respondí porque ella tenía razón, y uno no necesita responder cuando alguien tiene razón. ¿Domingo? Dijo. Ese era el nombre. Era. ¿Cuánto tiempo juntos? 43 años. Ella hizo un sonido bajo, casi inaudible, no de pena, sino de respeto. El tipo de sonido que los viejos hacen cuando reconocen el peso de algo, porque ya cargaron un peso parecido. Eladio y yo fuimos 41. Dijo, parece mucho cuando estás en medio. Parece poco cuando termina. Parece poco, concordé. El sol estaba casi en la línea del matorral ahora, rojo y ancho, de ese rojo que no hay en el asfalto ni en la ciudad. Rojo de tierra, de hierro, de cosa que tarda en morir. Pero fuiste tras de mí, dijo. Podías haber seguido en la ventana, podías haber corrido la cortina, podías haber decidido que un perro que anda de madrugada no es asunto tuyo. Pausa. Pero fuiste. Fui. ¿Por qué? Pensé antes de responder, porque era la pregunta que merecía pensamiento. Porque tenía curiosidad, dije, y porque hace mucho tiempo que no tenía curiosidad de nada. Ella me miró. Eso es el principio. ¿De qué? De todo. La pequeña sonrisa esa que aparecía por debajo de la puerta. La curiosidad es el principio de todo. Es lo contrario de haber desistido. El perro volvió esa noche, pero diferente. No vino al medio del patio, no se quedó detenido mirándome, no apuntó a la vereda. Vino hasta la base del corredor y se acostó en el escalón de abajo, con la cabeza en las patas delanteras, los ojos entrecerrados, como el perro que llegó a casa. Generosa lo vio desde la ventana de la sala y no dijo nada. Solo miró al animal por un segundo con esa expresión de quien reconoce algo que esperaba encontrar. Bajé los escalones con cuidado y me senté en el escalón de arriba, cerca de él. No encima, no lejos, cerca. Su pelaje era más suave de lo que esperaba de perro del monte. La mancha blanca en el pecho, vista de cerca, tenía ese contorno irregular que el ojo insiste en intentar nombrar. Puse la mano despacio sobre su cuello. Él no se movió, no retrocedió, se dejó.
Nos quedamos así por un tiempo, él y yo, en el escalón del corredor, con el matorral frente a nosotros y las estrellas allá arriba, en cantidad que la ciudad nunca merece, y el silencio siendo ese silencio bueno, que no pesa, que no cobra, que solo existe. Entonces la puerta de la sala se abrió y Generosa salió con la taza de té que había desarrollado el hábito de tomar antes de dormir. Se sentó en la mecedora, miró al animal. A Argemiro le gustaban los perros, dijo. No dijo nada más. Yo no dije nada tampoco, pero puse la mano en el pecho del animal y sentí su corazón latiendo, fuerte, regular, real, como tierra, como pozo, como adobe, como clavo enmohecido en una pared vieja, con una camisita colgada que no cayó porque no tenía permiso de caer. Generosa se quedó. No fue una decisión que tomamos con conversación larga, fue decisión que se tomó sola poco a poco, de la manera en que las cosas correctas se deciden, sin mucho ruido. Ella dormía en el cuarto. Yo armé un colchón en la sala que se volvió mi cuarto y que me gustó más de lo que esperaba, tal vez por la ventana que miraba al patio. Ella sabía de plantas, sabía más que yo, y más que cualquier libro que yo hubiera visto. Sabía el nombre de cada hoja del matorral y lo que cada una servía, cuál cerraba herida, cuál bajaba fiebre, cuál llamaba sueño, cuál alejaba tristeza de raíz. Empezó a enseñarme poco a poco, en las mañanas en que caminábamos despacio por el pasto, y ella iba señalando y nombrando con esa precisión de quien aprendió así y nunca olvidó. Yo le enseñé el nudo de arriero completo que ella conocía a medias. Le enseñé a encender la estufa de leña con madera húmeda, que tiene técnica. Le enseñé la posición correcta del machete cuando uno va a abrirse camino en el monte sin cansarse antes de hora. Cosas que dos mujeres viejas con tiempo y poca prisa pueden intercambiar. El proceso contra Valdemar avanzó, como Eustaquio había prometido que avanzaría, al paso que la justicia del interior avanza, que no es paso rápido, pero es paso que no se detiene. 3 meses después, una tarde de agosto en que el matorral estaba en el pico del seco y el polvo rojo cubría todo, llegó una citación por correo. Generosa firmó con letra firme y la devolvió sin comentario. Un día, en una mañana de septiembre, en que la lluvia había llegado finalmente, después de meses de espera, esa primera lluvia de la estación que el matorral recibe con un olor que no tiene descripción en ninguna lengua, olor de tierra que tenía sed y ahora bebe, olor que es principio de todo. Yo fui hasta la casa vieja, fui sola en la mañana temprano, con la lluvia todavía cayendo fina y tibia. El claro estaba diferente con la lluvia, más verde, más vivo, con esas gotitas colgadas en cada punta de hoja que el sol cuando saliera iba a transformar en luz. Las paredes de adobe habían oscurecido con la humedad y las grietas del frente habían aceptado el agua y parecían en ese momento menos como heridas y más como marcas. Las marcas que el tiempo deja en algo que sobrevivió. Entré, fui directo al cuarto del fondo. La camisita todavía estaba en el clavo. La lluvia que entraba por el techo abierto la había alcanzado. Estaba levemente húmeda, la tela rala, oscurecida por las gotas, las franjas azules más visibles en la humedad de lo que habían sido en el seco. Me quedé mirándola por un tiempo. Pensé en Argemiro, que nunca vi y que tenía 7 años cuando se fue. Pensé en Domingo, que vi por 43 años y que aún así se fue. Pensé en cómo la pérdida no tiene tamaño. No es mayor porque el tiempo fue más largo, no es menor porque la persona era pequeña. La pérdida es la pérdida entera del tamaño que la persona tenía en el corazón de quien se quedó. No toqué la camisita, no era mía para tocar, pero puse la mano en la pared de adobe al lado del clavo, esa pared que el padre de Generosa había hecho adobe, domingo por domingo, con mano de hombre que sabía que lo que construía tenía que durar más que él.
La pared estaba fría y húmeda y real bajo mi palma. Gracias, dije. ¿Para quién no sabría decirlo? Para Generosa, tal vez. Para Domingo. Tal vez para el lugar que me había llamado de una manera que todavía no sé nombrar, pero que reconozco como verdadero. Para el perro que no era solo perro, sino lo que yo necesitaba que fuera en ese momento, que es tal vez la definición más honesta que existe para la gracia. Salí de la casa vieja por la puerta inclinada. Crucé el claro con la lluvia fina mojándome el cabello. Entré en la vereda de vuelta. Cuando llegué al patio, Generosa estaba en el corredor con la taza de café, mirando la lluvia. El perro estaba en el escalón de abajo, como había vuelto costumbre, presente sin exigir, compañía sin cobrar, de esa manera que los mejores compañeros son. Ella me vio llegar empapada y no dijo nada sobre la lluvia, ni sobre a dónde había ido. Solo se levantó, entró en la cocina, volvió con una toalla y me la tendió. Me sequé el rostro. Me senté en la orilla del corredor, mirando la lluvia caer en el patio, en el polvo rojo que se estaba volviendo lodo, en el zacate del pasto que estaba vuelto hacia arriba bebiendo. «Elena», dijo. «¿Sí? ¿Lo sientes aquí? ¿A Domingo?» Pensé con honestidad antes de responder, porque pregunta honesta merece respuesta honesta. «A veces», dije. «No de la manera que yo quisiera, pero a veces». «Va quedando así», dijo. «Con el tiempo la presencia cambia de forma, se vuelve menos dolor y más compañía, no sonido, se vuelve otra cosa. ¿Cuánto tiempo tarda?» Ella miró la lluvia. «Depende de cuánto dejes». Nos quedamos quietas. La lluvia fue aumentando poco a poco. Esa lluvia del matorral que no avisa. De repente está fuerte, gruesa, golpeando en el techo de barro, con un ruido que es música para quien entiende. Ese ritmo irregular y constante que lo cubre todo, que lava todo, que deja el aire oliendo a principio. El perro se levantó del escalón, dio 2 pasos al frente y se quedó detenido en el patio, con la lluvia cayendo encima de él, no buscando abrigo, no incómodo, solo existiendo en la lluvia, con esa naturalidad de quien pertenece a todos los lugares y a ninguno al mismo tiempo. Lo miré al matorral que se estaba poniendo verde frente a mí, verde oscuro y brillante y vivo, de la manera en que el matorral se pone después de que la primera lluvia llega y la tierra acepta, y sentí algo que no sentía desde hacía más de 2 años. No felicidad, que es cosa demasiado grande y que no viene de una vez. Sentí algo menor y más confiable. Sentí que el día siguiente tenía forma, que iba a despertar mañana con algo que hacer, algo que importaba, algo que era más que solo pasar el tiempo hasta que él pasara solo. Sentí que estaba aquí, no esperando. Aquí no sé explicar el perro. Lo intenté varias veces para mí misma en esas noches de insomnio que todavía vienen a veces y que ya aprendí a recibir sin resistencia, como visita que no avisó, pero que tampoco es indeseable. Intenté construir una explicación que cupiera en palabras de gente sensata: perro perdido que encontró refugio, animal con olfato agudo que sintió a la mujer en el pozo, coincidencia de matorral que tiene explicación científica que no conozco. Ninguna de esas explicaciones es incorrecta, pero ninguna de ellas es entera. La que queda, la que sobró después de que todas las otras se desgastaron, es la que Generosa me dio esa mañana en el corredor. El lugar conoce la lengua de cada uno. Y para mí, en ese momento, la lengua era esa: un perro de pelaje oscuro con mancha blanca en el pecho, que venía todas las noches a la misma hora y me miraba con ojos que reconocían, que me reconocían. A veces, creo que era Domingo, de la manera en que los muertos aparecen cuando necesitan aparecer, que no es nuestra manera, pero es la de ellos. A veces, creo que era Argemiro, que conocía ese lugar mejor que nadie y sabía que la abuela necesitaba ayuda. A veces creo que era solo un perro y que la gracia estaba no en el animal, sino en el hecho de que yo abrí la ventana, miré y decidí que la curiosidad era razón suficiente para actuar. Tal vez las 3 cosas sean verdad al mismo tiempo.
El matorral me enseñó eso, que las cosas no necesitan ser solo una cosa. El árbol torcido no es feo ni bonito, es las dos cosas juntas, y es más verdadero así. La lluvia que viene después del seco largo no es alivio ni peligro, es las dos cosas, y es más honesta así. La vida que estoy viviendo ahora en este rancho no es felicidad ni nostalgia. Es las dos cosas dividiendo el mismo patio y aprendí a dejarlas. Generosa murió en noviembre, en una madrugada quieta, sin dolor aparente, en el cuarto que había hecho suyo, con la ventana abierta al matorral y la luna llena entrando por la cortina, que ella nunca cerraba, porque decía que no había razón para cerrar ventana de noche cuando lo que está del lado de afuera es tan bonito. Yo la encontré en la mañana cuando el silencio de su cuarto fue diferente al silencio normal. Ya sabía antes de entrar. El silencio de persona que se fue tiene una cualidad específica, lo reconozco desde hace tiempo. Estaba con las manos en el regazo, el rostro relajado, el anillo de oro en el dedo, pareciendo que había llegado. Hice lo que se hace. Llamé a Eustaquio, llamé a mi sobrino Fabián, atendí las cosas con la dignidad que ella merecía y que me comprometí a dar sin que ella lo pidiera. El entierro fue sencillo, en el cementerio de Arroyo Hondo, en una tarde de sol, con ese calor seco de noviembre que pesa, pero no sofoca. Fueron pocas personas. Eustaquio, el dueño de la tienda, que nunca me dijo su nombre, pero fue así mismo, doña Celeste con el delantal a cuadros y los ojos rojos que no intentó esconder. Yo fui la última en salir del cementerio. Me quedé un tiempo frente a la fosa con tierra roja fresca, con el sol dando en la nuca y los insectos del matorral haciendo esa conversación constante que no se detiene para nada, ni para la muerte, ni para la nostalgia, ni para ningún silencio que la gente intente construir. ¿Encontraste lo que viniste a buscar?, dije en voz baja, y lo creí, lo creo hasta hoy. El perro se quedó por 3 semanas más, después de que Generosa se fue. Después, en una mañana de diciembre, en que el matorral estaba verde y la lluvia había caído de noche, y la tierra olía ese olor que no tiene descripción, él no estaba en el escalón cuando desperté. No volvió esa noche, ni en la siguiente. Fui hasta la vereda de los mezquites y me quedé un tiempo en la entrada, el viento en las ramas, un censontle cantando lejos, el polvo rojo de las huellas antiguas borradas por las lluvias. «Está bien», dije, y estaba bien. Escribo esto en un cuaderno de pasta dura que compré en la papelería de Chihuahua, en una tarde de febrero, cuando fui a resolver unos documentos y aproveché para caminar por la ciudad con esa ligereza de quien no necesita llegar a ningún lugar con prisa. El rancho está diferente al día que llegué. Hay una huerta en el lado este de la casa plantada con semillas que Generosa me dio antes de irse. Semillas de cosas que no sabía el nombre y que ella me enseñó, envueltas en pedazo de papel de estraza, con el nombre escrito con la letra irregular de quien aprendió a escribir sola. Albahaca, ruda, boldo, una hierba que ella llamaba por el nombre que su madre usaba y que no encuentro en ningún catálogo, pero que crece bien y huele a cosa buena. En el corral arreglado, que yo misma arreglé a lo largo de semanas, con madera que compré en la maderería de Arroyo Hondo, y que Fabián me ayudó a fijar en una visita que hizo en enero y de la que me alegré más de lo que esperaba. Me alegré de tener compañía sin necesitarla, que es diferente y mejor. Está la vereda de los mezquites que recorro a veces, no con propósito, solo para recorrerla. El claro y la casa vieja que visito de vez en cuando, que no toqué ni voy a tocar, porque no es mi lugar tocar, es mi lugar respetar. Está el pozo viejo que descubrí una tarde en que Valdemar, después de todo lo que pasó, y la multa que le pusieron en el proceso y la humillación pública que todo eso causó, vino personalmente hasta el rancho, sombrero en mano, rostro cerrado, pero cuerpo que sabía que estaba en deuda, y lo tapó de vuelta con madera nueva, esta vez con bisagra, del tipo que abre. No hablamos mucho, no fue necesario.
Hay cosas que se dicen sin palabras entre personas que saben lo que hicieron de malo. Y él lo sabía. Está el atardecer sobre el matorral que veo todas las tardes de noviembre a febrero, cuando el cielo se pone color de cosa que no tiene nombre exacto. Ese color entre rojo y naranja y dorado que la gente trata de fotografiar y nunca logra. Porque no es solo color, es luz y calor y olor de zacate y distancia. Es experiencia completa que no cabe en imagen. Tengo silencio que ya no pesa, o pesa, pero aprendí la forma del peso y ya sé dónde sostenerse. Hay una cosa que pasó la semana pasada que no sé si cuento, no sé si creo, no sé si es el tipo de cosa que debe ir al papel, pero la voy a contar. Era de tarde. Yo estaba en el corredor cosiendo un roto en el pantalón de trabajo, cuando un movimiento en el patio me hizo levantar los ojos. Una perrita pequeña, pelaje café, con una mancha blanca en el pecho, no idéntica pero parecida de esa manera en que el ojo intenta nombrar. Flaca, joven, con ese aire de cachorro crecido que todavía no ha decidido cómo va a ser. Mirándome. Me quedé quieta con la aguja en la mano. Ella dio un paso, se detuvo inclinando la cabeza. No fui hacia ella esta vez. Me quedé quieta en el corredor y dije en voz baja, «Puedes quedarte». Ella se quedó. Está aquí hasta hoy, durmiendo en el mismo escalón, siguiéndome por el pasto, en la distancia correcta de quien respeta sin alejarse. No sé de dónde vino, no sé qué es. No pregunté, ni voy a preguntar, porque aprendí que ciertas preguntas reducen la respuesta. Le puse el nombre de Generosa, me pareció correcto. Y el rancho que se llama Buena Esperanza, por nombre que alguien eligió hace décadas, sin saber que estaba eligiendo bien, sigue existiendo en este matorral del interior de Chihuahua, donde la tierra es roja y los árboles son torcidos, y el silencio tiene textura, y el cielo de noche tiene estrellas en cantidad que la ciudad no merece. Y yo sigo aquí, no esperando.